Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien en este tiempo que ya llevan más de 100 días prisioneros de esta pandemia. Hace unos días, precisamente el 9 de julio pasado, celebrábamos 204 años de la independencia de nuestro país. Precisamente en 1816, el 9 de julio, un grupo de patriotas gritaban a todo pulmón: libertad, libertad, libertad. Semanas antes, al 9 de julio, el general San Martín estaba insistiendo en romper de una vez y por siempre con los vínculos coloniales. Como consecuencia de ese día histórico, estos patriotas redactaron una Constitución Nacional y en el preámbulo leemos: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Mi propósito en esta oportunidad no es hablar de la independencia de nuestro país. Deseo que usted pueda experimentar en Jesús, el Señor del universo, el soberano, resucitado y vivo, como la fuente y contentamiento de la verdadera libertad en tu vida. En primer lugar, todos deseamos ser libres en un sentido más profundo. Si lo contrario es atadura y esclavitud, nadie lo quiere estar en esa situación. Podemos estar esclavizados de algunos hábitos, de algún vicio, que puede ser placentero, pero en este aspecto estamos esclavos, conscientes o inconscientemente, pero esclavos. Pero cuando consideramos la felicidad sin ser esclavos, deseamos terminar con toda atadura. Todos queremos ser libres. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre está buscando esa libertad. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, según San Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31, que Jesús, hablando con los judíos, los que le habían creído en él, les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En aquel momento, como en la actualidad, las personas estaban bastante confundidas. Vivían en un país dominado por el Imperio Romano. Eran víctimas de abusos constantes por parte de los que tenían el poder. Pagaban impuestos muy altos. Estaban obligados a practicar
la religión oficial de la época, plagada de rituales vacíos que le llevaban a vivir en un caos permanente. Muchas personas no seguían a Jesús por temor a lo desconocido y por aferrarse a la tradición. Ellos preguntaron y escucharon a Jesús. Vamos a leer lo que decía el evangelista Mateo en el capítulo 15. San Mateo capítulo 15. A partir del verso 1 dice la lección en el lenguaje actual estoy hablando. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer a sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarles porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Muy fuerte, ¿no? Muchos sentían temor porque no le conocían. Se puede comprender, tomando en cuenta que sus enseñanzas eran muy diferentes, hasta desafiantes, en comparación con las tradicionales que estaban dando los sacerdotes. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Libres de qué? ¿Cuál es la necesidad que tenemos para ser liberados? Esta es respuesta del diálogo que surge justo después de que Jesús afirma: la verdad os hará libre. Los judíos le respondieron, justificándose: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús sabe bien cuál era su ministerio, el propósito para venir a la tierra, y no quiere perder el tiempo con estos oyentes, porque conoce muy bien cuáles son sus pensamientos y también conoce su cultura, su linaje. Y Jesús le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. El Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La razón por la cual necesitamos libertad es porque la opresión del pecado nos esclaviza y nos domina en nuestros afectos, en nuestras intenciones desde siempre, hasta el momento en que nos convertimos y verdaderamente nos convertimos en discípulos de Jesús. Llegamos a conocer la verdad y hace el efecto de libertador en nuestra conciencia. En segundo lugar, necesitamos la libertad espiritual. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en otra versión dice, obedecen mis enseñanzas,
seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer en su palabra. Los escritores clásicos griegos utilizan la palabra meno, que significa quedarse, significa firmes, significa permanecer, cumplir. Se tiene la idea de quedarse en casa o quedarse donde está y no desviarse. La palabra traducida como permanecer es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. Lo usa 34 veces en el Evangelio y 19 en sus cartas. La palabra meno significa habitar en la casa de los dueños, para permanecer como huésped en casa de alguien o cumplir o mantener una comunión ininterrumpida con alguien. Tener un amigo que permanece y está siempre presente para ayudar en tiempos de necesidad. Juan lo utiliza para decir que Dios permanece, en Cristo. Él habita en Él y por lo tanto tiene la influencia constante sobre Él. La presencia divina es constante operativo en Él. Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre que vive en mí, Él hace las obras. El Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces permanecer en Él nos da la posibilidad de conocer la verdad. Debemos reconocer la necesidad importante de que Jesús nos puede ayudar y solamente estando unido a Él nos puede ayudar. Él dijo, yo soy la vid, vosotros son las pámpanos. Ningún pámpano lleva fruto por sí mismo. Debemos arrepentirnos y cambiar la manera de pensar respecto a Jesús en la fe. Cree que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos conectarnos constantemente con Él por medio de la oración. Jesús oró mientras estuvo en la tierra. Leer la Biblia. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es muy importante apartar un tiempo cada día para leer la palabra. Ser agradecido, dar gracias. Pablo en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pidamos a Dios que nos dé fuerza para guardar sus mandamientos. Estudiemos lo que dice Jesús. Y para eso es preciso que estemos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, Romanos, toda la Escritura, porque entonces seremos verdaderos discípulos. Un discípulo cree en Jesús. Un discípulo crece en Jesús. Un discípulo obedece a Jesús. Un verdadero discípulo es alguien que cree en Jesús, crece en Él y le obedece para ser como Él. La verdad nos hará libre. Yo soy la verdad. Estas palabras a muchos resultan inaceptables a los oídos de hoy. Solo admiten la verdad científica, la teoría científica. Pero esa teoría no contiene toda la verdad. El misterio de la realidad no se deja atrapar por los análisis científicos, por más sofisticados que sean. Jesús es el camino que acerca a ese misterio. Jesús no solo nos da hermosas lecciones y verdades de vida, Él se destaca entre todos los maestros en religiones y filosofías mundiales.
El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Colosas en el 2 capítulo de la carta de los Colosenses, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Jesús es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Jesús está claramente diciendo que Él es la única verdad. Podemos ver esto en lo que Él dice y hace. Esta debe ser la fuerza motivadora de nuestra vida. Jesús es la única verdad dada por Dios en este mundo lleno de oscuridad. Sí, solo Jesús, nadie y nada más que Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Tú y yo también fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Para concluir, tanto vos como yo deseamos ser libres, pero verdaderamente seremos libres cuando busquemos en primer lugar la libertad espiritual, que solamente encontramos conociendo más y más a Jesús. Roguemos para que nuestros gobernantes busquen a Dios, invoquen a Dios como fuente de toda razón y justicia, como los patriotas en los años 1800. Pastor Bautista Diego Thompson llegó al puerto de Buenos Aires un 6 de octubre de 1818. Eran tiempos en que los países de América luchaban por su independencia. Estableció muchas escuelas públicas. Por eso el Cabildo de Buenos Aires, a sugerencias de justamente San Martín y de Belgrano, lo nombraron director general de escuelas, en reconocimiento a su labor. ¿Y saben cuál era el libro que utilizaba el pastor para enseñar a leer y escribir? La Biblia, autorizada por el Cabildo. Que estos valores que tuvieron los patriotas vuelvan a nuestro tan lindo y hermoso país. Que vuelvan a Dios. Salmo 144, verso 15 dice, en el lenguaje actual, tú bendices al pueblo, donde todo esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Amén.